Bueno, estamos de regreso, es tiempo del tiempo. Hoy día de las Mercedes dominarán condiciones de buen tiempo meteorológico desde las horas matutinas. En el ámbito meteorológico permanece la vaguada de nivel alto generando inestabilidad en la masa de aire. Otra vaguada al noreste del país favorece la entrada de humedad. Por consiguiente, en la tarde prevemos aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en algunas provincias de la región noroeste, noreste, Cibao Central y algunas de la zona fronteriza. Mucho calor, Luisín. Sí, en las demás localidades no prevemos precipitaciones relevantes. Esto es más bien el ambiente de meteorología, el reporte de meteorología en este Día de las Mercedes, un día feriado, y que de inmediato vamos a compartir con nuestro invitado de la ocasión. Se trata de el periodista, embajador, historiador, economista intelectual Víctor Grimaldi. Saludos, buenos días. ¿Cuál de todas político? Escritor, ¿no? Dijeron que era escritor. Sí. No le voy a llamar los tres mosqueteros, porque hay una mosquetera también. De todos esos, ¿cuál usted se identifica más de esas carreras que usted ha cursado, que ha desarrollado? Yo siempre he sido lo que han sido ustedes, creadores de puentes entre la gente. Qué bueno. El comunicador y el diplomático es un creador de puentes, ¿verdad? Y la diplomacia es esencialmente eso, crear puentes para resolver cosas. Sí, como saben, en una de sus últimas funciones en la carrera diplomática fue ser el embajador ante la Santa Sede. Ha estado en otros escenarios, en otros lugares, demarcaciones territoriales. Antes de entrar un poco en la bibliografía que le acompaña, la experiencia en la Santa Sede, ¿cuál fue? ¿Cuál es? ¿Qué legado le deja y qué recuerdos mantiene? Una experiencia buena, sana, beneficiosa, no solo para mí, porque y mi familia desde el punto de vista espiritual, intelectual y de crecimiento humano, sino que creo para el pueblo dominicano, que fue mi principal misión. Para el pueblo, para la república, o sea, para el Estado también organizado. Muchas cosas, muchos logros, ¿verdad?, que se consiguieron durante la gestión. Usted ha estado en otros estados. ¿Hay alguna diferencia para ejercer la diplomacia en la Santa Sede? ¿Algo lo hace diferente? Bueno, la Santa Sede, que es la sede apostólica, por eso se llama así, y funciona en un territorio de Italia, dentro de Italia, es el Estado de la Ciudad del Vaticano. Tiene una función principal que es, como es la sede del Papa, ¿verdad?, divulgar el mensaje cristiano de amor, de confraternidad, de unión. Pero desde el punto de vista diplomático, es uno de los centros diplomáticos más importantes que existen. Yo siempre decía, después de mi experiencia, después que tenía unos años, que la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, donde funciona en el corazón de Roma, es una especie de mini ONU, de mini Naciones Unidas. Es la Santa Sede. ¿Experiencias con santos padres, papas, cuál ha sido la que más le pudo haber calado? Porque usted tuvo experiencia con el Papa Francisco o con anterior Juan Pablo II o Benedicto XVI. Yo comencé con Benedicto XVI. Correcto. Yo llegué a Roma el 21 de marzo del año 2009, presenté credenciales. Menos de 2 semanas después, el día viernes 3 de abril. La experiencia con Benedicto XVI fue extraordinaria, porque Benedicto XVI es un sacerdote con una formación espiritual e intelectual y una experiencia que venía desde la Segunda Guerra Mundial, cuando ya era adulto, ¿verdad? Y su experiencia formativa
la que él tiene, la experiencia política, porque en definitiva un papa también es un político, fue una fuente de conocimiento muy importante para mí. Después ya él renuncia, Benedicto XVI deja la misión de dirigir la sede de Pedro, como se le llama, porque el Papa es el obispo de Roma, el heredero de un magisterio que dejó el príncipe de los apóstoles, San Pedro, y él renuncia a dirigir la sede de Pedro y la Iglesia Universal en el mes de febrero del año 2013. Entonces se celebra primero un conjunto de actividades que se llaman las congregaciones, cuando se juntan no solo los cardenales, sino invitaban a los embajadores también en la Basílica de San Pedro, y después el cónclave, que es cuando ya a puertas cerradas en la Capilla Sistina se reúnen y eligen al nuevo Papa, y de ahí salió el Papa Francisco. ¿Alguna experiencia con el Papa Francisco? Sí, claro, porque más tiempo con el Papa Francisco, con Benedicto fueron 4 años y con el Papa Francisco 11, yo tuve 11 años en la Santa Sede. Por cierto que me da mucho placer, digamos, y gusto el hecho de que el nuevo embajador ante la Santa Sede que presentó credenciales ayer sea un distinguido profesional, ¿verdad? Luis Emilio Montalvo Arseno. Vi que me enviaste una foto junto con Tony Raful y con él. Recientemente estuvieron juntos. Sí, porque fui invitado a un encuentro, digamos, internacional de políticos católicos con responsabilidades públicas. Que tengan responsabilidades públicas o que hayan tenido en Madrid a partir del 3 de septiembre, 3, 4, 5 de septiembre, y la semana siguiente a una feria del libro en el norte de Italia, en una ciudad que se llama Pordenone, la inauguración de la Feria del Libro Católico. Y entonces al regreso estuvimos en Roma, allá está el buen amigo también Tony Raful, que es el embajador ante la República Italiana, y nos reunimos los tres y compartimos experiencias. Eso es muy importante cuando hay un cambio de jefe de misión, de embajador, que haya conversaciones, armonía, entendimientos. Sí. Transmisión de conocimiento. Armonía, sí. Víctor, tú has sido un hurgador de la historia, has tenido el privilegio, digo yo, de buscar donde pocos tienen acceso, desde la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, otras fuentes en Estados Unidos, y has estado en el Vaticano, embajador ante la Santa Sede. Te has convertido, creo que, en un vaticanista, periodista, conocedor, historiador de la dinámica de poder de ese lugar, el Vaticano. Y te pregunto si has encontrado o encontraste algunos datos interesantes de la historia conectada con ese centro de poder, República Dominicana, ahora a propósito de que mañana se conmemoran 58 años del golpe de Estado al primer gobierno electo democráticamente post dictadura trujillista. Juan Bosch, presidente, hubo participación, conspiración, incluido con elementos de la Iglesia Católica Dominicana que agitaron contra ese gobierno. Y recordando hoy 51 años del asesinato de uno de los jóvenes más ilustres y destacados de la política en República Dominicana, Amin Abel Hasbún, asesinado 24 de septiembre de 1970, hubiese tenido hoy 78 años, producto quizás de habernos negado la oportunidad de un gobierno democrático. ¿Encontraste algunos datos en el Vaticano sobre la inconducta de elementos de la Iglesia Católica en República Dominicana para producir hechos tan dañinos como el golpe de Estado? Vamos a empezar por Amin. Amin. Yo conocí a Amin. Bueno, Amin debía ser 10 o 12 años mayor que yo.
El 12 de octubre de este año cumpliría 79 años. Pues menos entonces me llevaba de edad, pero 78, lo conocí, perdón, pero 78. yo era amigo de Faisal y de Musa, Sus hermanos. y yo visitaba su casa ahí en la Bolívar, ¿verdad? Es una calle que teóricamente debería también, ¿verdad?, bajar o baja, pero creo que tiene un obstáculo entre la José Contreras y la Bolívar, paralela, ¿verdad? Y se sigue llamando igual, no recuerdo el nombre, pero era en el trayecto, ¿verdad?, digamos, en la Bolívar de sur al norte, que ya es un callejón sin salida, ¿verdad? Sí. Porque ahí está el cuerpo de ayudantes militares. Recuerdo, y muy bien, que había en el jardín, un pequeño jardín, una mata de unos mangos sabrosísimos. Y Faisal era un gran jugador de basquetbol. Musa también jugaba, pero Faisal fue el que siempre se destacó. Que por cierto, ellos eran de una familia de clase media, estudiaban en el Colegio de La Salle. Había un primo mío que era amigo de ellos porque estudiaba en el Colegio de La Salle, por eso yo iba allá. Y en alguna ocasión me tocaron de esos tenis que quedan, ¿verdad?, más o menos nuevos. Converse. Me donaron unos tenis y con eso aprendí yo a jugar basquetbol en la cancha del Colegio de La Salle, que era de las pocas canchas de basquetbol que existían en Santo Domingo, ¿verdad?, en la ciudad, que en Santiago quizás había, o en La Vega, alguna cancha. Así que tengo un buen recuerdo de Amin y de su familia. Entonces vamos por otro lado al tema del Vaticano. Que cuando se habla del Vaticano, ustedes saben lo que es el Vaticano, pero quizás mucha gente no tiene una idea clara de lo que es el Vaticano. Si me pueden enfocar con la cámara, ¿verdad? Bueno, este es un libro sobre la ciudad del Vaticano. Entonces, el Vaticano, aquí hay un fragmento del Vaticano. Sí. Puede dejarlo como estaba, que está Una cargado. parte. Ahí está bien, ahí Sí, está bien. esto es importante, ¿verdad? Para que después entremos en la respuesta a la pregunta. La primera parte del Vaticano y lo otro, Juan Bosch y las investigaciones históricas. Y vamos a volver a ver esta foto ahora, pero yo quiero mostrarles de este libro, que es de los viajes del Papa Juan Pablo II. En este libro, donde la República Dominicana aparece como el primer país que visitó. Y después vamos a ver el mapa, porque tiene que ver con lo que enseñé primero. Vino 2 veces a República Dominicana. 3. 3 veces, perdón, Miren. sí. Hay una equivocación, por ejemplo, en el Vaticano. Mucha gente piensa que el primer país que Juan Pablo II visitó fue México y fue la República Dominicana. Incluso en este libro, ahí vemos, ¿dónde está el mapa? Aquí en este título. Sí, ahí se ve, ahí se ve. Que en italiano dice que en México, con la protección de la Virgen, la Madonna, ¿verdad?, estuvo. Pero cuando uno ve el mapa y cuando ve la narración, dice que fue a la República Dominicana. Sí. Ahí está. Primer viaje. Él estuvo el 25 y el 26 de enero del año 1979 7-9. y después volvió en el 84 y después volvió en el 92, que estuvo 5 o 6 días. Sí. Y yo diría que él es el padre del turismo dominicano, ¿eh? Porque esas visitas de Juan Pablo II a la República Dominicana en una época muy diferente a esta, le dieron una señal al mundo de que este era un país viable y estable. Sí, baba. Prácticamente en 3 décadas, en el 79, Sí. los años 70, en el Sí. 84, año 80 y en el 92, año 90, 3 décadas. Venir un santo padre, un papa, es algo extraordinario, por lo que eso representa. Y para Europa, para el mundo. Para la Grey Católica. Correcto. Entonces, enseñé primero la fotografía de una parte de la ciudad del Vaticano. Entonces, esta es una porción ahora de la ciudad de Roma, en Italia.
Pero el Vaticano es solo esto. Pero vamos a ver el mapa entero, que no es el mapa de todo Roma, porque Roma es inmensa. Pero, por ejemplo, ustedes ven aquí lo que se llama el Coliseo, ¿verdad? Que es el símbolo de Roma. Sí. Miren qué distante está del Vaticano, realmente. Y esto es el Vaticano. Pero antes, lo que era el Vaticano, o lo que era el Estado Pontificio, porque el Vaticano es el heredero de lo que se llamaba el Estado Pontificio. El Estado Pontificio tenía un territorio inmenso en Italia, e incluso propiedades, un territorio en Francia, en Aviñón. Pero eso desapareció en el año 1870, cuando las tropas de Italia, del Estado italiano, entraron a la ciudad de Roma y rompieron una puerta que se llama la Puerta Pía. Ahí terminó el dominio temporal que ejercía el Papa sobre un vasto territorio de Italia, porque el Papa tenía un ejército también. Los remanentes de ese ejército son la Gendarmería y la Guardia Suiza que lo protege, simbólico, pero que son importantes también, porque realmente existe un Estado que se llama Estado de la Ciudad del Vaticano, que fue reconocido en el año 1929, pero pudo haber sido reconocido antes, porque el Reino de Italia, que fue con la categoría de Estado con la cual se formó lo que hoy conocemos como Italia. Italia comenzó como un reino en el 1861. Italia eran ducados, una o dos repúblicas independientes, reinos, etcétera. Los reinos de las dos Sicilias en el sur. Italia no es la unidad que conocemos hoy. Entonces, cuando se forma el Reino de Italia en 1861, a partir de ahí, el Estado italiano, que era un Estado nuevo de toda la península, le planteó al Estado Pontificio reconocerle sus derechos a través de las leyes de garantías, a través del Parlamento. Pero el Papa, que era Pío IX, que se había aliado a Austria, a pesar de que el Papa al principio simpatizó con la independencia de Italia y la creación de la unidad italiana, que es lo que la creación del nuevo Estado, se alió con Austria, con poderes que eran enemigos de ese propósito, y por eso, finalmente, cuando se crea el Estado italiano nuevo, a través del Reino de Italia, se produjo ese conflicto. Sin embargo, hubo una apertura. El conde Cavour, que era el jefe del gobierno, porque el jefe del Estado era el rey Victorio Manuel II, planteó una solución, el Papa se negó. Eso se mantuvo hasta el 1929. Y en el 1929, ya todavía existiendo el Reino de Italia, que desapareció después de la guerra por un referéndum y se creó la República, entonces es que se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano a través de 3 pactos que se formalizaron entre el Papa, la Santa Sede y el Estado italiano, un concordato, una convención financiera, porque en realidad el Papa y la Iglesia fueron despojados de muchísimas propiedades, y un acuerdo que reconoce los derechos y la soberanía del Estado. Esto es importante porque en ese acuerdo es que se le establecen todas las garantías a los diplomáticos que son acreditados ante la Santa Sede. El gobierno italiano, el Estado, se compromete a través de este tercer tratado, por eso se habla de los pactos lateranenses, son 3, a reconocer, por ejemplo, yo o el embajador Montalvo, que está allá, ya se acreditó ante la Santa Sede ayer, porque ayer presentó las cartas credenciales. Entonces, a partir de hoy ya, la embajada ante la Santa Sede comienza a hacer todas las diligencias para que el Estado italiano le dé las credenciales diplomáticas con todas las garantías que establece. ¿En Italia? ¿Perdón? En Italia. En Italia. Ah, muy bien. Sí, claro. O sea, a partir de hoy ya, pero realmente desde que él llegó ya las tiene, porque una cosa muy importante,
Cuando un diplomático dominicano va hacia Santa Sede, no importa que sea el embajador, comenzando por el embajador o un secretario, Ajá. tiene que salir de aquí con un pasaporte diplomático, con un visado diplomático del gobierno italiano. Si no, no se acredita. Porque llega al aeropuerto de Roma. Cuando llega al aeropuerto ya, Claro. bueno, tiene todas las garantías, pero la acreditación definitiva, por ejemplo, en el caso del embajador, es después que ya ha presentado las cartas credenciales de Santa Sede, que es la primera institución que los reconoce. En la práctica tiene el privilegio de tener 2 acreditaciones, tanto en Italia como en la Santa Sede. Qué buen detalle. ¿Cómo se mantiene la Santa Sede, el Estado del Vaticano? ¿Cómo se mantiene? Sí, económicamente. Bueno, su vida económica. no hay impuestos, ¿verdad? No, No existen impuestos. exacto. Pero la Santa Sede se mantiene primero a través de contribuciones de todas las iglesias del mundo y de las iglesias que tienen más recursos, como por ejemplo la de Alemania, la de Estados Unidos, que dan contribuciones, pero no son las Pero mantener esa estructura Sí, muy es costoso. una... Pero la principal fuente de ingreso, por ejemplo, de caja, son los museos vaticanos. Exacto. Pero también Fuente de caja, la gente paga por una entrada. hay una institución que se llama la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, la AXA, que es la propietaria de muchos inmuebles. Entonces, yo les enseñé hace un momento, ¿puedo tomar un poco de Claro, café? Santo claro. Domingo? No, sí. usted lo está anunciando. Y no quiero que usted deje lo lo que- bebía ya café, lo Santo que Domingo. Salud, salud. Lo que pasa es que queremos sacarle mucha información, tenemos poco tiempo, porque hoy es Día de las Mercedes, tenemos un documental interesante, Unidos por la Fe, pero Vamos a hacer un paréntesis sobre las Mercedes. en un ratito, para que me haga la ¿No introducción. quieren que sea ahora? No, en un momentito. usted Lo que mencionó- encontraste sobre No, Juan pero se lo Bosch. voy a pedir ahora en breve. La Merced es la misericordia, la caridad, es la claro. Virgen de la No, misericordia. usted me lo va a Y presentar es ahora. una vocación de la Virgen Santísima Así es. desde el año 1200 y tantos que comenzó en España. ¿Qué encontraste en el Vaticano del golpe? Sí, no, eso es para el final, porque ¿Y qué tiempo Geomar está ustedes creen? interesado Exacto, mucho en ¿qué ese falta? tema. Si ese es el tema más importante para Geomar, lo dejamos para el final. ¿verdad? Pero es que yo nada más El quiero hablar de desenlace. golpe y de política. Yo quiero hablar de cultura, caballero. Exacto. Pero eso es cultura. Pero qué cosa más grande. Mire, la Santa Sede, entonces usted me iba a enseñar algo ahí y se mantiene de esa parte. No, la AXA, precisamente. Exactamente. Vamos a ver la AXA. Miren, La AXA la dirige el cardenal Camarlengo. El Camarlengo. no, eso es otra cosa, el cardenal Camarlengo. Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, Ok. AXA. Ya yo enseñé el mapa de la Sí, ciudad sí, de sí. Roma, ¿verdad? Que está en el libro con los viajes de Juan Pablo II. Bueno, miren. Esta es la Plaza de San Pedro, que ustedes la oyen mencionar mucho. Esta es la Basílica de San Pedro, ¿verdad? La APSA, la Administración de la Sede Apostólica, que maneja no solo los inmuebles, también inversiones de la Santa Sede. Por ejemplo, voy a ponerle algunos ejemplos. Esta calle que está aquí ya pertenece a Roma, no es del Vaticano. Se llama Vía de Porta Angélica, di Porta Angélica, como le decimos. Cuando yo llegué como embajador, yo conseguí alquilar un inmueble, propiedad de la AXA, ¿verdad? Aquí, frente a la entrada. Frente a la entrada, este que está aquí. Frente a la entrada al Vaticano. Entonces, ese tipo de inmuebles que son numerosos, ¿verdad? Fuera del Vaticano, los alquileres se utilizan para eso. Yo después conseguí una oficina más cercana todavía, en Vía Rusticucci aquí, para las oficinas de la embajada. Pero ese inmueble pertenece a la Congregación Propaganda Fide, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Entonces, usted me preguntaba, ¿cómo se financia la Santa Sede? Bueno, en este caso, Propaganda Fide utiliza esos recursos para financiar
el trabajo apostólico de África hasta el Asia, que es el área encargada a la propaganda fide. A ese papa, a ese cardenal que se encarga de propaganda fide, antes se le decía el Papa Rojo, por el poder que tenía, porque era una congregación muy importante, sobre todo hace 200, 300 años atrás. También se habla del Papa Negro. El Papa Negro es el jefe de los jesuitas, que ya no se le dice jefe, sino prepósito general. Qué bien. Este libro que tenemos aquí en el centro, ¿de qué se trata? Ese sí. Bueno. Este tiene que ver también con lo que estamos hablando. Correcto. ¿Verdad? Este libro es El legado italiano en República Dominicana. Historia, arquitectura, economía y sociedad. Un gran trabajo que realizó el embajador Andrea Canepari, saliente. Ya hay un nuevo embajador de Italia que ya llegó a la República Dominicana, presentará credenciales próximamente, apellido Palmas, con S al final, Palmas. Esa es la cúpula del Palacio Nacional. Porque el Palacio Nacional lo diseñó un italiano, Guido d'Alessandro. Entonces, no solo eso, es que la cultura dominicana está impregnada notablemente de todo lo que tiene que ver con Italia. El primer arzobispo residente, por ejemplo, fue un italiano, Alejandro Gerardini. Los inmigrantes italianos notables de diferentes clases sociales que hemos tenido aquí. En este libro, entre otros, tiene más de 40 colaboradores, ¿verdad? Yo soy uno de ellos y escribí este trabajo, Raíces y Fortalezas de las Relaciones entre Italia y República Dominicana. Pues yo voy a saltar ahora al tema que propone Geomar García, el amigo Geomar García, partiendo de este libro, precisamente, el tema que nos ha propuesto, Juan Bosch y el golpe de Estado. Tenemos 5 minutos. Juan Bosch fue el primer presidente de la República Dominicana que visitó Italia, el primero. Alguien escribió una historia de las relaciones diplomáticas entre Italia y la República Dominicana. En este libro, otra persona, y se le olvidó ese detalle. Pero no era presidente cuando él fue. Presidente electo. Electo. Fue recibido por el presidente John F. Kennedy de Estados Unidos, siendo electo. Por Konrad Adenauer de Alemania. Sí. Fue recibido por Charles de Gaulle de Francia. Fue recibido por el primer ministro de Inglaterra, Harold Macmillan, y fue recibido por el presidente de Italia. Él y doña Carmen, y su esposa, y lo trataron como jefe de Estado. Sí. Y yo menciono esto, yo lo sabía, pero cuando estuve como embajador, estuve en los archivos de la presidencia de la República Italiana, que están al cruzar la calle del Quirinal. Estuve también en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, haciendo investigaciones. Y ahí hay muchas cosas, incluso reproducciones de documentos sobre ese periodo de transición que tuvo la República Dominicana a partir del año 1961. Por ejemplo, encontré en italiano un documento que ya estaba en mi libro, que es un informe que elaboró la CIA en el año 1965, es este. Aquí está el amigo Clide Gutiérrez Félix mencionado entre los comunistas del 65, de los peligrosos, sí, de los patriotas. Sí. Estaba en italiano, pero ese es un documento traducido del inglés al italiano. Entonces, pongo estas pinceladas por la pregunta de Geomar y el golpe de Estado en la Iglesia. En el Vaticano realmente no hay nada de este tipo de cosas. Las cosas más importantes, además los documentos
se desclasifican en el Vaticano después de mucho tiempo, 70 años. Por ejemplo, los documentos correspondientes al periodo al Papa Pío XII, que comenzó en el 1939 y falleció en el 1958, y es el que incluye el concordato sí se conoce, que se firmó en el 1954, aunque Benedicto XVI ordenó que se hicieran públicos y el Papa Francisco ejecutó la medida, todavía no están disponibles muchos. Yo en este viaje quise hacer eso, hablé con una autoridad muy importante del Vaticano y me dijo, embajador, lo que pasa es que todavía, así que... Muchas gracias, don Víctor. Mire, muy complacido. Hoy de las diferentes facetas hemos abarcado un poco de historiador, comunicador y diplomático. Y la Virgen de las Mercedes, entonces. Ahora vamos precisamente a presentar Un Pueblo Unido por la Fe, agradecerle al Banco Popular Dominicano, que elaboró un precioso documental que vamos a ver ahora, y es como usted señaló, es la advocación de la Merced, que es la Virgen de las Mercedes. Ya tendremos oportunidad de volverlo a invitar, pero ya con cosas específicas, porque el glosario de libros, la documentación suya es como para decir un tema y desarrollar.